Paciencia a todos, a veces es parte de cultivo de la Del paciencia. aprendizaje, del aprendizaje. Vamos a cultivar la paciencia hoy viernes. Ok. Realmente a todos les doy las gracias por su paciencia y también, bueno, este es un gran esfuerzo que hacemos en el instituto, porque 2 de los hosts del instituto estamos en Venezuela y aquí hay bastantes problemas con el Internet. Pero bueno, les estaba presentando al maestro Bocci, que él es el fundador y director de Mar de Lotos, Templo Zen, escuela de tradición latinoamericana en el 2012, como guía Zen, ordenado maestro guía Zen en el 2019 y responsable del seminario Bodhitaru de formación de guía Zen. Dirige retiros y sesiones de meditación, conduce servicios religiosos, rituales budistas, imparte talleres, pláticas y participa en actividades de divulgación del budismo como el día de hoy. Muchísimas gracias, Sensei Bocchi, por aceptar nuestra invitación y a todos ustedes. El tema de hoy es el refugio de la talidad y bueno, como les dije, bienvenidos, gracias. Adelante, Sensei. Gracias, Winston. Pues Y muchas bueno, gracias está a Betty por todos. Capac. Capac. Ok, gracias. Pues para empezar, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Tenemos diferentes temas. Es un tema central. Para empezar, me gustaría que los que tengan acceso a un micrófono en este momento, antes de arrancarme con la exposición, me gustaría, como siempre, aclarar con ustedes algunos términos. ¿Qué es talidad? Talidad. A ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué han oído esto antes? Talidad. Así como decir tal y dad, talidad. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, maestro. Sí. ¿Qué entienden por ello? Rosario dice yo nunca. Ok. A ver, Sensei, algo como las cosas como son. Sí, las cosas como son, bien. ¿Qué más? No, La realidad tal como dice es. Deipad. Yo no, la realidad tal cual es, etcétera. Fernando nunca. Bien. Casi nadie ha escuchado el término talidad, pero no hay quien no viva en ella. Todo lo que existe es la talidad, tal como es. Pero esta idea es que podemos decirle también la realidad, aunque filosóficamente en escuelas occidentales de filosofía, en la psicología, aún en la magia y el esoterismo, realidad de repente tiene connotaciones como relativas de interpretación o de la que la realidad es lo que yo creo que es la realidad. En ese sentido, la talidad es esa misma realidad, la realidad común a todos, tal y como es. Este concepto es esencial en el budismo. Todos los que están aquí interesados en el budismo o buscadores espirituales tienen que entender esto. Una cosa es lo que siento, lo que creo, lo que me imagino, lo que sueño. Que ese proceso de creer, soñar, imaginar ocurre en la realidad física de mi cuerpo-mente. Sí ocurre en esta talidad. Pero mis ideas, mis opiniones, mis fantasías, mientras no se vuelven una acción, no influyen más allá de mi cuerpo-mente la talidad. Cuando yo me doy cuenta de esto, descubro algo maravilloso
y terrible para muchos, que es: la talidad no depende de mis emociones. La talidad no depende de mis opiniones. La talidad no necesita que yo la entienda. La talidad ocurre conmigo dentro y con millones dentro. Ha ocurrido todo el tiempo y ocurrirá después de que se vaya el último ser humano. La talidad es. Esto en Occidente se antoja de inmediato con la referencia teísta a la idea del absoluto de Dios. Pero en el budismo no hablamos de esto. No estamos atribuyéndole ideas o características humanoides a la talidad. La talidad es la misma para la arena que para la mierda, que para la hormiga, que para el dinosaurio que se extinguió. La talidad es la misma. Entonces, quiero empezar por ahí, porque esto es muy importante. El budismo no especula. No vamos a especular ni a utilizar el conocimiento budista, aunque lo han intentado ciertos budistas, y hay por ahí un budismo un tanto esotérico. No es el objetivo ni el propósito de la enseñanza del Buda que hagamos conocimiento especulativo o disertaciones filosóficas. Esto ha sido entretenimiento o ha sido investigación o ha sido indagación de algunos, incluso budistas. Pero no es el objetivo. Vámonos de regreso. ¿Cuál es, según lo que ustedes conocen, el objetivo del budismo? Vamos a verlo. Entonces ya dije, por un lado, primero está la talidad, o sea, la realidad sin mis opiniones, creencias o necesidades. Las cosas tal y como son. Ojo, no estoy hablando aquí de destino, no estoy hablando aquí de la voluntad de nada, ni de premio, ni de castigo. Esa realidad física, concreta, común a todos los seres, que incluyen todas mis creencias, fantasías y pensamientos que ocurren dentro de mi cuerpo-mente, pero como ocurre el de 7.500 millones de humanos, más todos los seres no humanos, más todos los seres sintientes, más todas las combinaciones de la materia, más todas las variaciones de la energía, no metafísica, la energía, todos los tipos de energía, desde la gravedad hasta la luz, todo lo que hay en el universo tal cual es, conmigo y sin mí, tal cual es. Entonces, esa es la talidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo del budismo? A ver, ¿qué saben ustedes? Es muy importante indagar esto primero. Díganme. A ver, los escucho. Anímense. Aquí veo varios budistas. Sería lograr el estado de la iluminación para poder beneficiar a todos los seres. De acuerdo, pero ¿y eso qué es? Eso quiere decir que vamos a tratar de eliminar todo lo que son las tres raíces, que sería el deseo, la aversión y la ignorancia. Ese es el cómo, pero ¿qué es esa iluminación? Estas son preguntas de cuarto grado de dificultad y son de repente muy simplonas las respuestas, pero no son sencillas. Tienes razón en lo que estás diciendo, pero ¿qué es eliminar el sufrimiento? ¿Qué es la iluminación? Eliminar el sufrimiento. Eliminar qué sufrimiento. Dejar de sufrir. Y ahí viene la pregunta. ¿Dejar de sufrir cuál? O sea, ¿el budismo quita la enfermedad y la muerte? No. No. Se trata de eliminar todo tipo de sufrimiento y con esto, bueno, tener una mente pura y clara que permita ver las cosas tal y como son sin ninguna contaminación. Ver los fenómenos como transitorios que son vacíos y generan sufrimiento, dice. Bien, a ver, yo tengo
la obligación de ser zen. Por lo tanto, vengo de una tradición que es muy confrontante. De ahí viene esta pregunta. La iluminación sí, pero ¿cómo? La iluminación sí, pero ¿qué? La iluminación sí, pero dime tú qué haces. Esto no es mala leche, no es contra ustedes. Es que esta es la talidad expresada desde una rama del budismo que tiene este enfoque. Vamos acotando. El budismo es una religión acotada. No va a indagar, aunque lo discutan algunos maestros budistas, aunque haya textos de disertación al respecto, el budismo en su raíz, si ustedes estudian con el venerable Nandisena o por su cuenta o con los maestros que están aquí, estudian realmente el budismo, se van a dar cuenta que el budismo en sí mismo, el sutra, la enseñanza del Buda, se resume en algo que él decía. Yo enseño una sola cosa, una sola cosa. Y esa sola cosa es que cómo es el sufrimiento, y cuando lo describe, yo me tomo la libertad de acotarlo para que la gente no se confunda, y digo el sufrimiento emocional. Yo enseño sobre el sufrimiento del sufrimiento emocional y cómo eliminarlo. Es lo que se dedicó a hacer el Buda. Entonces, si entendemos eso, en la talidad existe la decrepitud, la enfermedad, el cambio, el karma y la muerte. Existe eso. Y eso no te lo quita el budismo. No hay budismo que te lo quite. ¿Sí? O sea, repito, enfermedad, decrepitud, muerte, cambio, pérdida. Eso no hay forma que te lo quite nada. El karma. No hay forma que te lo quite nada. Eso existe y punto. Esa es la talidad. Si estás vivo, estás condenado o estás caracterizado porque un día te enfermarás. Si vives lo suficiente, te harás viejo y perderás facultades y eventualmente cesarán tus funciones cuando las condiciones cesen y morirás. Moriré. Todos estamos ahí. Mientras eso pase o no pase, estamos sujetos al cambio. Todo es transitorio, fugaz, como decían aquí. Todo no tiene un yo fijo. Y cuando hablamos de vacío, cuidado, mucha gente se me va por la libre y piensa que el budismo habla del vacío como el vacío nihilista, donde existe la nada. Eso no existe. En la talidad no existe la nada, no hay manera de probarla. Existe conceptualmente, pero el vacío al que se refiere el budismo, al menos en el Zen, es el vacío de un yo fijo, o sea, el vacío de que algo permanece inmutable, permanente y continuo. Se le llama el anatman. Atman significa alma. Anatman es sin alma. Entendida la alma, en este sentido como atman, como esa esencia de identidad fija, permanente y eterna, que el Buda dice anatman. No hay eso, no hay una esencia fija. Entonces, cuando hablamos de eso decimos, está vacío de un yo fijo. Todas las características de la talidad, todas las cosas en la talidad, todos los objetos en la talidad, bueno, hasta las ondas en la talidad son configuraciones. Configuraciones de otras cosas. Y todas son provisionales en periodos más o menos largos, más o menos cortos, algunos instantáneos, algunos que nos parecen una eternidad, o en términos humanos, el tiempo que tardará en apagarse el sol nos puede parecer eterno, pero de que se va a apagar el sol, se va a apagar el sol. No hoy ni mañana, pero en una eternidad humana sí, pero en los términos de las mediciones y de las vidas de las estrellas, pues es una estrella regular que se apagará pues más o menos cuando se apagan todas, o sea, normal, común y corriente, desde la perspectiva cósmica de las mediciones del universo. Entonces, cuando empezamos a ver que el budismo enseña una cosa, el sufrimiento emocional y cómo te lo quitas, significa que estando vivos, condenados, sujetos, en la dinámica de enfermarnos, perder facultades, morir, tener que encarar el cambio, la impermanencia de las cosas, lo transitorio, lo fugaz de la vida, la insatisfacción que esto trae y
estar sujetos a las consecuencias de todos nuestros actos y los actos colectivos y el universo en constante movimiento, el karma. Todo esto puede provocarte lo que mencionaba alguien ahorita, que no quieras morir nunca, que no quieras desaparecer, que tengas avidez de existencia, desesperada necesidad de subsistir, de existir y trascender. Eso en un mundo que es transitorio, fugaz, donde si el sol se va a apagar, tú también, ¿cómo le haces tú con congruencia, como un ente vivo? ¿Cómo le haces tú siendo uno de los 7,500 de esta generación, habiendo perdido millones ya en esta última pandemia, visto hoy por todos los medios, tú lo puedes ver, la cifra tétrica de todos los días de cuántos muertos lleva el COVID, lo puedes ver, esto es una lotería y ahí va. Y no son todos los muertos, cada segundo muere muchísima gente y un día te tocará a ti. Esa evidencia de la muerte, cómo se puede combinar con la necesidad ilusoria de existir para siempre cuando la evidencia de la realidad te dice que morimos. Entonces, esta insatisfacción, esta incomodidad, este enojo, esta desesperada búsqueda de salvarte cuando nadie se salva, te va a producir una infelicidad a fuerza. Lo mismo, querer poseer lo que se va a ir de todos modos es insatisfactorio. Entonces, negar esta realidad, negar que así funciona, es la ignorancia esencial. Entonces, si dices, quiero que las cosas no cambien, quiero la felicidad eterna, quiero durar para siempre y quiero que el universo se amolde a mí y que sea como yo quiero. Si así vives, seguro sufres porque te vas a frustrar cada respiración. El mundo va por su lado y no te pela. Y tú vas por el tuyo queriendo que el mundo sea como tú quieres y no funciona. Entonces, esta incompatibilidad entre la necesidad infantil egoica de que el mundo haga mi capricho, que las cosas que me gustan duren, que las cosas que no me gustan no se me acerquen. Además, que yo no cambie y dure siempre en esta versión que me gusto, o peor, que yo no sea esta versión que me disgusto. Esto es sufrimiento emocional, porque cuidado, desde afuera, si viene un observador, que puede ser cualquiera, ¿no? Tu perro te ve y pues te olerá ahí que hueles a miedo, que hueles a angustia, que como que te enfurruñas, como que no estás a gusto, te ve inquieto, pero la verdad, desde el lado del perro es pues que me dé de comer este cuate, ¿no? Porque se tarda ahí rascándose la cabeza o jalándose los cabellos, desesperado, quién sabe por qué, a mí que me dé de comer. O sea, desde el lado del perro, tu tragedia personal no está ocurriendo. Tú puedes tener toda la insatisfacción del mundo que no va a cambiar nada. Entonces, tenemos estos aspectos clave. Vamos a empezar. Bueno, ya empezamos, pero vamos a resumir. Por un lado está la talidad, las cosas tal y como son. No vamos a discutir que si pudiera haber una cuarta, quinta, séptima dimensión esotérica con seres de otros. No, el Buda no hablaba de esas cosas. Vamos a aclarar puntualmente. Es lo que nos ocurre aquí y ahora a ustedes, a mí, en Venezuela, en Veracruz, en Ciudad de México, en Puebla, en donde estés. Si eres un ser humano y como ser humano tienes las características de que te da miedo la muerte, no quieres enfermarte, quieres conservarte joven, te incomoda que las cosas no sean estables porque todo cambia y te pone miedo la incertidumbre. Si además de eso haces cosas esperando que lo malo no te llegue y solo te llegue bueno, pues eres un ser humano normal, común y corriente, como era el Buda antes de ser Buda, como yo, como tú, como todos. O sea, si eres un ser humano normal, común y corriente, entonces tienes esta característica, aunque tienes otra más que vamos a hablar ahorita, pero tienes esa característica de una propensión al sufrimiento. Y aquí me gustaría entrar en materia directa a lo que es el tema de hoy.
habiendo aclarado esto, el budismo está diseñado, hecho, construido, enseñado para que tú, como yo, te quites la costumbre del sufrimiento emocional y accedas a una vida con el menor de los sufrimientos emocionales, sin producirle sufrimiento emocional a otros, evitando hacerle sufrimientos como la muerte innecesaria, obligada por capricho, o enfermar a otros, o dañar a otros. O sea, que te quites esa propensión al abuso, que te la quites o que no la practiques, y que cuando sufras la vida como se sufre, o cuando goces la vida como se goza, una vez que pase, no sufras por ello y puedas encararlo con la mente más clara, como decía una compañera, pura. Pero ¿qué es mente pura? Una mente centrada en la realidad, que con claridad, objetividad, con ecuanimidad ve la vida y la vive, disfrutando cuando hay que disfrutar y estando en paz cuando no, sufriendo cuando hay que sufrir una enfermedad, una tragedia, una pérdida, encarándola y al minuto siguiente a lo que vas. O sea, ser capaz de hacer esto sin melodramas. Quédense con esa palabra, sin melodramas. Esto es muy importante. Entonces tenemos por un lado la talidad y el budismo. Ahora déjenme entrar en materia de lo que es esta sesión a la que me invitaron. ¿Qué tiene que ver si nos ponemos a pensar esta postura que tiene el budismo en general y que el Zen hace como suya, como su herramienta principal? Déjenme explicar. El Buda Dharma, la enseñanza para ser Buda, no es solamente la escuela del maestro Shakyamuni Buda, nuestro maestro y guía. No es solo su escuela, el Buda Dharma. El Buda Dharma es la enseñanza para ser Buda. Tú te ilumines. ¿Qué es iluminarte? Adquirir esta conciencia de ecuanimidad, esta actividad de paz mental sostenida que vive la vida y se adapta. Eso es lo que queremos. No nos sirve la iluminación en un mundo futuro, en otra vida. Yo quiero mi iluminación ahora. Y eso es lo que el Buda enseñó a sus seguidores. ¿Cómo haces tu iluminación desde tu circunstancia hoy, ahorita? Y eso es todo lo que vas a obtener. Entonces, para llegar ahí tenemos que pensarle. Entonces, y tenemos que actuar de inmediato. Tenemos que pensar desde otra óptica y tenemos que empezar a vivirnos desde otra dimensión que no es esotérica, es desde otra posición, decimos nosotros en Mar de Lotos. Es como que estar ahí, pero viendo distinto. No vas a dejar de ser tú, te vas a usar diferente. Y hay cosas que tienes que aprovechar y reciclar de lo que ya sabes hacer. Ahorita hablamos de eso. Pero antes, el budismo zen, durante siglos, a partir de la tradición de los udanas del maestro Shakyamuni Buda, a partir de ello, el budismo zen usa muchos cuentos. Algunas me preguntaban, ¿qué es el budismo zen? Pues es una religión del cuento, hacemos muchos cuentos, pero no por un enfoque literario. A veces son bastante chafas, son malos, no son tan buenos como literatura, pero tiene un objetivo. Dada una circunstancia, se llega a una conclusión. Sabemos que muchos de los cuentos zen son adaptaciones literarias, pero casi todos los cuentos zen sucedieron como anécdotas. No sé si sucedió o no, pero se los voy a contar. Había 5 maestros, pongan atención, ojo, 5 maestros religiosos que el emperador, que tenía mucho dinero, un emperador, yo no sé quién, los mandó a otro reino a impartir sus enseñanzas. Por aquellos caminos había mucho calor y humedad. Venía cayendo el sol, ya era de tarde, y estos maestros, aburridos del viaje de días, empezaron a disertar entre ellos para platicar, pasar el rato y, ¿por qué no?, ver si podían convencerse mutuamente. Entonces, un maestro, uno de los más antiguos maestros del emperador, les dijo, miren, la verdad es que existen muchos dioses, muchos. Y estos dioses se conjuntan y tienen un plan para cada ser humano.
Y vida tras vida, los humanos tienen que estar aquí vida tras vida, perfeccionándose hasta que en este plan de evolución llegan al estado supremo de dioses. De repente otro le dijo, no, eso no es cierto, no existen muchos dioses, existe un solo Dios, concuerdo contigo que tiene un plan, pero ese solo Dios, él solito se encarga de todos, y él ve que todos llegamos al plano no de dioses, sino de devas, de seres casi divinos, pero no dioses. Y el otro dijo, ¿de qué están hablando? Lo único que existe es el caos y todo se va al barranco de la inmensidad de la nada. No hay dioses, no hay plan, no hay nada, todo se acaba. Y entonces el otro les dice, no, espérenme tantito, espérenme. Tú estás equivocado. No se va al barranco de la nada, se crea otro plano mucho más puro y divino. Vamos hacia allá. En esto, pues, seguían discutiendo y el maestro Zen, que venía con ellos, estaba por allá, manoteaba, se tapaba, golpeaba, y los cuatro voltearon a verlo y dijeron, bueno, oye, ¿qué te pasa? ¿Das manotazos? ¿Por qué no participas de esta discusión? Enriquécenos con tu sabiduría. Y el maestro Zen se les quedó viendo y dijo, miren, me he perdido de todo lo que dijeron, porque como hay tantos moscos, yo veo que se los comen a ustedes, disfrutan el mosco que te picó a ti, le picó al otro, y yo estoy viendo que estos moscos se me acercan y los espanto para que no me coman a mí, y yo veo que se están comiendo unos a otros, ya se llenaron los moscos, yo creo que ya puedo dormir. Gracias, buenas noches. Y se acostó a dormir en la carreta. Y los otros se quedaron viendo como que pues, este está loco. Esta es la actitud que quiero que entiendan, que apunta el Zen todo el tiempo, a un pragmatismo. Aquellos moscos comían lo mismo del que tenía una opinión que otro. Y el maestro Zen lo único que quería era dormir. En la talidad de ese momento, lo que no lo dejaba dormir eran los moscos. Y él quería que los moscos se satisfacieran para él ya estar tranquilo. Y no quería que lo picaran. No podía hacer nada por las opiniones de los demás. Solamente podía cuidar que los moscos no lo picaran y pudiera dormir. Y de todos modos, la pregunta aquí es, cuando las opiniones de una persona o sus ideas de las cosas cambian la naturaleza de la realidad, le decimos técnica. La pregunta es, ¿con cuántas palabras haces que algo ocurra si no las llevas a la acción? ¿Con cuántas palabras, como dice un maestro Zen, cuánto tienes que hablarle al arroz para que se cosa? ¿Cuántas veces tienes que decirle cósete, 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 cósete hasta que se cueza el arroz? ¿Cuántas veces? Un alumno alguna vez muy inteligente y vivillo dijo, bueno, si usted le gritara a una velocidad de microondas, a una cercanía suficiente, de que hierve, hierve. Le dije, a ver, hazlo. El budismo Zen no quiere confrontar por confrontar, quiere que todos nos sentemos en la realidad y desde ahí partir. La realidad del sufrimiento, la realidad de la insatisfacción, la realidad de la talidad en la que estamos y desde ahí partir. Por lo tanto, el budismo Zen adquiere, y el budismo todo, el budismo del Buda, adquiere esta característica que lo empata, lo acerca al pensamiento científico occidental moderno. Quitando la filosofía de la ciencia y no queriendo entrar en una disertación de este tipo, porque no es el objetivo de esta charla, pero sí podemos entender que la ciencia moderna, aun si tiene el que está atrapada por intereses económicos o militares o que sirve a intereses ideológicos, pero el científico que está haciendo ciencia, como los que están desarrollando las vacunas o los medicamentos para el COVID y para otras enfermedades, lo que necesitan es tener un pensamiento objetivo.
una realidad concreta, hechos y datos tal cual son, y que esos objetivos, ese conocimiento objetivo, mesurable, concreto de la realidad, le permita, más allá de lo que él sienta, quiera o pretenda, tener algo que puede ser identificado en otro lugar bajo las mismas condiciones. Esto es, que aparte, siguiendo un método, un sistema, un proceso similar, en otro lado se ve lo mismo que él encontró. Cuando dos o una misma persona en dos circunstancias similares encuentra lo mismo, decimos, bueno, aquello tenía una objetividad y una racionalidad. Si ambos procesos llevan al mismo resultado, hablamos de que es sistemático, que tiene un método y además de que es universal cuando aplica a todos. Pregunta retórica. ¿Saber de qué está hecho el agua te quita la sed? No, hay que beberla para que te quite la sed. No sé si hay casos clínicos donde una persona humana, un ser humano, que le falta agua, beba agua y no se le quite la sed. No conozco esa condición, si existe, bueno, ayúdenme a quitarme la ignorancia, pero yo entiendo que algo que decían los maestros del pasado en la tradición Chogi es, el agua le quita la sed a todos, los seres humanos, al menos. El descanso, o sea, el sueño, dormir, descansa el cuerpo del hombre. Estas cosas que parecen tan obvias es un regresar, un atrapar nuestra mente y volverla a poner en lo real, para que la discusión y al rato que hagamos preguntas y respuestas, podamos construir conocimiento juntos, vaya para allá. Cuando hablamos de la verdad en el budismo, no es mi verdad contra tu verdad, no es una interpretación dogmática de la verdad. Hablamos de estos hechos que le ocurren a todos, crean o no crean en ellos. Las personas, por eso esta historia que les conté al principio, no importa en qué creas, eres carne de mosquito, eres sangre para el mosquito, eres comida para el mosquito. No importan tus creencias, tú eres un organismo que sirve para ser alimento de otros. Así de simple. Las creencias sirven cuando las usas para algo. Puede que no les sirvan a otros, pero cuando tú haces algo con ellas. Mientras no, cualquier explicación que tengas de la realidad que no sea objetiva, que no sea racional, que no sea igual para otros, crean o no crean en lo mismo. Por ejemplo, si decimos que un átomo estalla de cierta manera con cierta técnica, siendo musulmán tú haces eso y estalla, siendo cristiano tú haces eso y estalla, siendo ateo tú haces eso y estalla. Entonces decimos que esa es una verdad, independiente de las creencias. Esto es clave también, porque cuando el Buda afirma que el sufrimiento existe y es la verdad de la vida humana, no tiene que ver con que tú tengas fe en el sufrimiento o no. Puede, yo quisiera encontrar alguno alguna vez, que haya Budas naturales. Hay maestros que dicen que sí, yo no he encontrado nunca uno. Esto es, alguien que ya es ecuánime de verdad y que no tiene sufrimiento emocional, o sea, que ya anda iluminado por la vida. Ese no necesita el budismo. Ese señor ya está libre, ya no necesita nada. Igual escucha el budismo y no se le hace raro, dice, qué raro que esto sea una religión, pues si así vivimos todos, porque ese es el otro problema. Cuando somos humanos, creemos que nuestra experiencia del mundo es el mundo. Cuando estamos en la talidad, sabemos que mi experiencia del mundo es una experiencia relativa dentro de la talidad, en esta coordenada geoespacial que se llama yo, pero no es lo que determina la talidad. Entonces, soy relativamente yo, provisionalmente yo, y toda mi experiencia es hasta hoy lo que yo interpreto a partir de mi experiencia, pero esa no es la talidad toda. La talidad es independiente a mí y me incluye. Cuidado con esas ambigüedades que de repente digo, porque el budismo zen así es. A veces dice cosas ambiguas, porque tenemos que hablar de esta relatividad continua, constante, en flujo permanente. Entonces,
Cuando hablamos de pensamiento científico, hablamos de esta capacidad racional que tenemos de determinar elementos de la realidad, poder tener algún método para interpretarlo, medirlo, acotarlo, definirlo, hacer algo que lo pruebe de alguna manera con alguna metodología y poderlo reproducir independientemente de las creencias. ¿Qué otra forma de pensamiento tenemos los humanos? El pensamiento supersticioso. Alguna vez vi los experimentos que se hacían con animales, con ratas, en las cámaras de Skinner, donde, por ejemplo, a una rata le daban un estímulo eléctrico, que no la mataba, nada más la estimulaba, pero ese animal se inquietaba, se incomodaba con el toque. Yo sé, es una crueldad, pero esto no lo inventé yo, esto es lo que yo vi. Así es, hacían el experimento. Lo interesante del experimento, quitando el sufrimiento del animal, y no por hacerlo menos, dándolo por sentado, pero lo interesante del experimento que tiene que ver con el pensamiento supersticioso es que no había nada que nadie determinara para cuándo le tocaba el toque o no. Solamente aparecía. Y de repente la rata, y siendo una rata con menor capacidad ni siquiera verbal como nosotros, pero sí con toda la biología similar a nosotros, de repente creaba a lo largo del tiempo, en unas pocas horas, creaba una conducta repetitiva. Y no había ninguna explicación para esa conducta, pero se repetía. Cuando hicieron el experimento con diferentes ratas, encontraron lo mismo, y con otros animales, y con seres humanos, y con militares, y con todos. Se encontraron que cuando ocurre un evento, tú asocias libremente con ese evento algo. Y eso le llaman, los psicólogos conductistas, la conducta supersticiosa o la raíz de la conducta supersticiosa. Esto es, hay un evento en la realidad que se asocia a algo que tú estabas haciendo o alguien hace algo que parece que se conectó con aquello otro y en ese momento, con los siglos y las repeticiones, se crean rituales o creencias. Entonces dices, oye, pasar debajo de una escalera es malo porque te puede caer un rayo. Quizás pasó eso alguna vez y lo asociaron. O ves un gato negro pasar y te pasa tal cosa. Todo este tipo de conductas que no tienen una relación directa uno a uno, causa-efecto, pero que asociamos, y muchas son culturales, heredadas de otras tradiciones, y tenemos esta conducta, pero tenemos dos conceptos aquí. Una cosa es el pensamiento científico, donde tenemos una concreción frente a la realidad, decidimos un método de su estudio, lo analizamos, vemos qué leyes operan o qué podemos anticipar, y llegamos hasta técnicas. La técnica que hoy nos deja comunicarnos es herencia de este pensamiento científico. El que estemos aquí, yo en una computadora con una cámara ahí, ustedes allá, y que estemos en el planeta a través de ondas y a través de luz, en los cables de luz, donde tienen comunicación óptica. Esta técnica es el derivado del pensamiento científico de otros antes que nosotros, no de los rituales supersticiosos, no de la magia. Entonces, cuidado. Yo sé que todos tenemos intereses y creencias, y esas son muy respetables, pero cuando vas al budismo, tienes que ir con un pensamiento pragmático, concreto. Si tú quieres que una persona, un abogado, te haga un diseño de moda para la siguiente temporada, vas a tener un problema. Si tú quieres que un dentista te cambie las llantas del coche, vas a quedar insatisfecho. Probablemente le atines a uno muy bueno, pero es muy raro, te va a salir muy caro. O sea, cuando vas al budismo zen, vas para quitarte el sufrimiento emocional. Cuando vas al budismo, vas a quitarte el sufrimiento emocional. Y esto es lo que tenemos que entender para que te sea verdaderamente útil el budismo. ¿Cómo te vas a iluminar si lo que te dice el maestro Buda, Shakyamuni Buda, que de esto se trata de quitarse el sufrimiento emocional, lo revuelves con otras cosas?
cada vez que tú dejes que el pensamiento supersticioso, la magia y otros conceptos que el Buda rechaza que usemos, al rato les doy las referencias para que vean, hay sutras donde el Buda rechaza la milagrería, el uso de adivinaciones y otras cosas, porque distraen a la persona, porque en lugar de ayudarle a enfrentar su sufrimiento y quitárselo, lo entretiene con teorías y fantasías que pueden ser maravillosas, que dan una inmediata satisfacción, una sensación de protección, pero que a los 10 minutos te dejan solo. Y el Buda dice, no hagan eso, se lo prohíbe a sus monjes. No hagan divulgación por milagrería. No, porque si haces eso, lo que vas a provocar es que haya una distracción. Por supuesto, en la talidad hay siglos de desarrollo de sutras y hubo otros maestros menores o con otras intenciones que querían validar al Buda frente a otros maestros o demostrar que su religión era buena, o yo no sé si no habían alcanzado la iluminación. Por supuesto que hay textos donde le atribuyen al Buda un montón de cosas que no está en los sutras originales, pero después se le atribuye. Esto es muy recurrente en la Mahayana, donde se lleva ya, en la tradición Mahayana, en la Theravada, pues están más asentados en los textos originales, pero en la Mahayana, que hubo todo un desarrollo, lejos en el tiempo, lejos en la geografía, con maestros muchas veces ignorantes, de repente pues hubo gente que escribió textos maravillosos, algunos ensalzadísimos, de leyendas y supercherías que nada tienen que ver con el budismo, pero que se conservan en la tradición porque en el eje central continúan hablando de cómo quitarse el sufrimiento. Entonces es muy importante. En la talidad, en el desarrollo histórico y cultural del budismo, también hay este tipo de cosas. Pero es obligación de cada maestro llevar a sus alumnos a la práctica de la liberación del sufrimiento en esta vida. Y eso es donde quiero terminar este primer punto de la relación con el pensamiento científico. El budismo, y el Zen particularmente está hecho para eso, no pretende que tú creas ni en el maestro, el gurú, el sensei, ni siquiera en el Buda, ni siquiera en el Dharma. No queremos que creas, queremos que lo compruebes. Estamos tan claros de que lo que entrenó el Buda, el triple entrenamiento de la moralidad, la meditación y la sabiduría compasiva, la sabiduría pues, y la compasión obviamente. Pero estas tres cosas, Sila, Samadhi y Prajna, estamos tan ciertos de esto, sabemos que su método funciona tan claramente que lo que queremos no es que creas en el budismo, no queremos que creas ni adores a Buda, eso está completamente reñido. Lo que el budismo quiere es que tú practiques y compruebes por ti mismo la liberación del sufrimiento. Por eso esto no es una fe en el sentido de dogma y creencia, esto es una práctica de la paz mental, práctica de la libertad emocional. Entonces, ahí se parece a la ciencia. Hay un método centrado en algo objetivo que le pasa a la mayor parte de los seres humanos y hay un método que puede permitir que un humano promedio adquiera la habilidad de la paz mental. Quédense con esto. Dije la habilidad de la paz mental. Es una habilidad, no es una meta, no es un premio, no es algo que le pasa a unos cuantos. Si no lo desarrollas por tu cuenta, no estás entrenando lo suficiente o no te están orientando bien. La paz es una habilidad. La paz mental es una habilidad y es comprobable. Entonces, el budismo por eso no entra en estos temas de confrontación de tus ideas o las mías. No, concéntrate en la práctica, como aquel maestro, quítate los mosquitos, hombre, no vamos a discutir teorías, no me interesa. Lo inmediato en la talidad son los moscos, pues, ¿cómo me los quito? Pues que se los coman a ellos. Digo, está mala onda, pero así es. O yo tengo que quitarme mi sufrimiento emocional, si no, no puedo ayudar a mi familia. Yo tengo que quitarme este terror que tengo, si no, no puedo actuar en el mundo.
¿En cuál mundo? En este concreto, donde las cosas calientes queman, donde la lluvia me moja, donde el COVID me enferma y si no me cuido me mata. O sea, yo tengo que vivir en esta realidad tal cual es. Y desde esta realidad tal cual es, tengo todo como ser humano para hacer una práctica y comprobar la libertad emocional, la libertad del sufrimiento, desatarme de mis hábitos sufridores, vuelta la palabra, y de mi melodrama. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que les prometíamos en la invitación, pues hablemos de escepticismo, pero no en el sentido de la escuela filosófica griega del escepticismo, donde lo vamos a dudar todo y dudemos todo de todo. No, 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 no. Vamos a hablarlo desde el escepticismo científico occidental moderno. Esto es, pues expliquémonos el mundo desde el mundo mismo, no con explicaciones mágicas, no con deseos esotéricos, no con una mirada como pues mágica, que podría ser complaciente, bonita, interesante, llena de detalles. No, no, no. Vamos a hablar concreta y prácticamente de las cosas tal y como son. Y ahí es donde quiero que entremos. Y cuidado, voy a compartirles esta perspectiva. Cuando tú te entrenas en budismo, tienes que ser también escéptico en el budismo. Si en mi práctica budista me están llevando a mucho ritual y no me explican nada y me piden solo fe, pero nadie me explica cómo meditar o qué hago con esta emoción, pues entonces algo no está en su lugar. Pregunta. Un maestro budista te dirá qué hacer con tus emociones, pero tienes que hablar. Ojo, no es terapia, ¿eh? Esto es antes de eso. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo dejas de engancharte? A veces vas a necesitar ir a terapia, por supuesto, si es lo que necesitas. Aquí me acuerdo de mi maestro, Samu Sunim, que alguna vez yo estaba ahí y escuché como una persona le dijo, maestro, por favor, dígame, ¿cómo cómo el budismo zen me va a quitar estas voces que hablan en mi cabeza? Y el maestro le dijo, no, no, eso, yo no le puedo ayudar con eso. Usted necesita un psiquiatra o un neurólogo. Yo soy solo un maestro zen, no le puedo ayudar con eso. Esa no es mi especialidad. Yo pensé que era grosero el maestro cuando lo escuché, pero no, con los años he entendido que, a ver, no estábamos hablando de eso. Si uno tiene una propensión o una característica física o psicofísica que tiene un problema emocional, pues hay que atenderlo con un profesional. Si como yo, que soy diabético, por diabético de repente alucino porque pues, se me bajó el azúcar, pues yo lo que necesito es comer y que un médico me dé mi medicina, o si necesito, tengo una depresión biológica, física, bioquímica, pues necesito un complemento si mi cerebro no lo produce, pero tenemos ciencia, hoy tenemos la ciencia, pues usen la medicina. Entonces, es muy importante, si solo requiere de tu fe y no te sale porque tu fe no funciona, algo está raro. La fe mahayana, aquí quiero acotar, la fe mahayana, o lo que entendemos en el Zen, y la fe mahayana es que tú tienes la capacidad de quitarte el sufrimiento emocional. Sí la tienes. Y aquí identifica, si uno de tus problemas emocionales deriva de que necesitas atención médica y no la tienes, toma la atención médica. Sigue las indicaciones del especialista y usa tu capacidad personal para estar mejor. Es como este maestro que espantaba a los mosquitos. Hay que autoayudarse y esto es muy importante. La fe mahayana es que tú tienes todo para poderte autoayudar, incluyendo utilizar la ciencia. No tiene nada de malo, no se trata de tener cosas mágicas, fantasiosas, que no funcionan en la vida de todos. Se trata de que funcione realmente. Por supuesto que a mucha gente las creencias esotéricas le funcionan temporalmente, pero no solucionan el fin. Y lo que el Buda nos propone es solucionar de raíz, lo que decía una compañera, arrancar de raíz las causas del sufrimiento para no volver a sufrir. Y este es el reto. Entonces, aquí necesitas una mente escéptica que diga, a ver, concretamente, esta práctica está entretenida, está bonita, pero no me quita el sufrimiento, dejo de usarla. Esta práctica es cruda, es difícil, pero me quita el sufrimiento, la practico. Es decisión personal. Y aquí quiero que sea muy claro para todos. Nosotros
necesitamos la talidad, la realidad tal cual es, para concretamente decidirnos a hacer este cambio de perspectiva y a usarte de manera distinta. Porque cuando queremos como niños una receta mágica que nos alivie sin cambiar, cuando yo quiero que con una aspirinita se me quite lo que necesita una cirugía de corazón abierto, pues algo va a fallar. Y esto es muy importante. Lo único que es importante es que tú determines si tus ilusiones te quitaron el sufrimiento, síguelas usando. Si tu magia te quita el sufrimiento, pues síguelo usando. Pero si no te quita el sufrimiento, tenlo como lo que es, pensamiento mágico, y hago la práctica de la libertad emocional. Igual, hay gente, la mayor parte de la gente que viene a mi templo son católicos. Yo nunca les quito su idea de Dios, ni es mi intención, ni mi trabajo. Está bien, pero si meditan y les quita el sufrimiento emocional, qué bueno. Si necesitan lo otro para otras cosas, pues que lo usen. Yo no tengo tema. No hay una guerra espiritual aquí. Es simple y sencillamente, el pensamiento escéptico es, ¿sirve para lo que estás buscando? Úsalo. ¿No sirve para lo que estás buscando? No lo uses. Muy sencillo. Este es el pensamiento escéptico que hay que mantener. Ahora, hay una situación con las creencias. Vivir creyendo o creer en algo es muy fácil. Yo tengo mucha gente que conozco, algunos de mis casi alumnos son así. Yo fui así muchos años, que yo creía en el budismo, pero no lo practicaba. Yo creía en el zen, pero no lo practicaba. Hasta que lo practiqué, me di cuenta de que me estaba haciendo el loco. Entonces, a muchos de los que son casi mis alumnos, los confronto mucho para que aprendan que están haciéndose locos. Y ya que deciden practicar el budismo, ya hablamos en serio. Y hablar en serio significa, pues, entrarle al toro por los cuernos y empezar a arrancar el sufrimiento de raíz. Y no va a ser bonito, no va a ser dulce, no va a ser amable continuamente, a veces es confrontante. Y el zen es muy confrontante, porque lo que queremos es arrancar la raíz del sufrimiento. Y a veces no se va a dejar, de hecho, casi nunca se deja. Entonces, de repente no es fácil. Pero si tú solamente quieres negar la realidad tal cual es y vivir en tu mundo de ilusiones y fantasías, es tu derecho. Quiero que lo entiendan. Esto también quiero plantearlo. En la talidad es tu derecho. Tu karma es tu derecho. Tienes derecho a sufrir cuanto quieras. Tienes derecho a vivir desde tu melodrama cuanto quieras. Nadie tiene por qué quitártelo. El budismo propone que hay otro camino y que ese otro camino pasa por entender las cosas tal y como son, vivir desde la realidad tal y como es, encarar tu psique, encarar tus mañas, encarar tus técnicas de sufrimiento como son y desde ahí cambiarlas, si quieres. Porque eso es lo que el Buda nos regala en su entrenamiento. Esta verdad, una de las 4 nobles verdades, es que el sufrimiento es personalísimo. Cada persona tiene su propia atribución, su propia característica, sus propias características, su propia necesidad de sufrimiento emocional. Cada quien lo tiene. Y por eso solo él se puede liberar del sufrimiento. Nadie te puede quitar el sufrimiento. De verdad, yo mismo lo hice años con mis maestros y tengo alumnos que todavía me retan, a ver, quítame mi sufrimiento y no se dejan. Alguno recientemente me decía, yo te voy a obedecer, le dije, ya no sufras, que tengas buena vida. Ay, no, o sea, de inmediato. Pues claro, no es cierto que me quieras obedecer. O sea, la obediencia ciega al maestro Zen es para eso, para que te ordene ya no sufrir y que lo cumplas. Pero no, así no es. O sea, casi todo mundo quiere esta manera fácil, el botón. Yo decía yo a una amiga hace poquito, todos queremos un botón de escape, como en la computadora. Todos queremos un botón de undo, pero eso no hay en la realidad. En la realidad es que el karma es continuo, el karma es permanente, el karma está ahí todo el tiempo. Entonces, no se trata de tener una opinión fuerte o de tener una opinión novedosa o de decir frases maravillosas. Se trata de comprobar por uno mismo, que desde la realidad que yo soy, desde esta talidad provisional que dice yo,
tengo todas las capacidades para mantenerme sufriendo y tengo todas las capacidades para que si me uso de manera distinta, pueda liberarme del sufrimiento. Entonces, ¿cómo identificas que tu mente está atrapada en lo ilusorio? Cuando una tarde tranquila, sin llamadas telefónicas, sin inquietudes, habiendo comido, sin estar inseguro, dices, ¡ay, qué aburrido! Esa insatisfacción que te dice, ¡ay, qué aburrido!, se llama insatisfactoriedad y es uno de los venenos. O sea, estás ahí. Ese es el sufrimiento. Cuando estás en una relación estable con alguien que te dice amar, que más o menos confías en esa persona, pero dices, pero fulana está más guapa o sutano está más interesante. Esa avidez por el estímulo novedoso es el sufrimiento. Y entonces tu talidad es una, y en esa talidad estás insatisfecho, y esa insatisfacción es la raíz del sufrimiento. No te gusta con quién estás, rompe la relación y vete. Pero no estés fantaseando ni sufriendo porque estás amarrado a esto y quiero aquello. No, éntrale. Y eso es lo que el budismo zen está caracterizado. Por eso siempre tenemos lugares en los dojos, siempre hay cojines vacíos, porque somos muy poco populares por eso. Eso quiere, vaya y agárrelo. Ya no esté fastidiando a su maestro, vaya y hágalo. Quiere hacer eso, vaya y hágalo. No, pero ¿cómo? Yo mejor, deme una fórmula donde yo aprieto algo y sin responsabilidad sucede. No, eso no hay. Aquí solo tenemos talidad. Encare las cosas, diga la verdad, enfréntese a quien es y desde ahí cambie su karma, haga un karma distinto. Y ahí es donde la gente recula y dice, no, yo eso no. A mí dame una fórmula donde tú me quitas el sufrimiento a mí y me das mi deseo de mundo sin que yo me esfuerce. Y eso no ocurre. El budismo zen, pero el budismo en particular, todo el budismo, te lleva finalmente a algo muy claro. El sufrimiento es personal, el trabajo es tuyo, la práctica es íntima, inmediata, espontánea y obvia. Toda la paz que logres con esto es tuya, provisional. En la realidad será provisional. Y se te va a acabar. Al rato vendrá una distracción, un dolor, algo, y se te va a quitar. Entonces la paz espiritual no es un lugar malamente o interpretado o como aspiración, le llamamos el nirvana, pero el nirvana es este instante en el samsara, o sea, este momento presente en que puedo estar en paz y no me dejo atrapar por los tres venenos, este momento presente en que soy ecuánime, claro, este momento presente donde puedo estar a gusto, aunque sea solo por este momento presente, es el nirvana, es la iluminación dentro del mundo de polvo, dentro del samsara, dentro de la realidad tal cual es, la iluminación es y está ahí. Todo el tiempo está ahí. La realidad, la talidad, no va a limitarte esta posibilidad. Solo que las circunstancias que te tocan encarar, pues te tengan inquieto. Pero cuando los maestros del pasado se dieron cuenta de que aún en momentos violentos, peligrosos, en momentos de angustia, en momentos de gran intensidad y actividad o riesgo, la mente puede enfocarse con claridad si está clara de dónde está. El problema es la mente evadida, aterrada, ofuscada, que no quiere estar donde está. Cuando tus expectativas, la mente ofuscada te lleva a otro lugar y tú quieres actuar como si estuvieras en otro lugar, pero con el cuerpo-mente aquí, pero con la fantasía allá, la tragedia va a ser inevitable, el karma del fracaso va a ser inevitable. Pero cuando tú encaras la realidad presente con una mente que está clara de la realidad presente, ese momento, aun si es difícil, es liberador. Mucha gente que ha vivido violencias, atracos, situaciones límite, críticas, describe esta circunstancia.
estaba yo en silencio, solo existía aquello, solo estaba ahí. Por eso hay tanta gente que usa deportes extremos. Te tiras del bungee, y es que yo solo logro este silencio cuando estoy en la caída del bungee, o bajando con los esquís, o haciendo algo así. Tengo algunos conocidos que se han asesorado conmigo de entrar en la zona de la maratón cuando ya pasaron del kilómetro 20 y ya el estrés del cuerpo los lleva a un punto de silencio total donde solo existe este correr que va corriendo. Les digo, bien, yo hago eso sin tener que correr 20 kilómetros, yo respiro y me siento, punto. Esa zona ocurre aún en la alta intensidad y es real y lo puede experimentar cualquiera que tenga la voluntad de hacer la práctica que lo lleva ahí. Y esto es muy importante porque no tiene nada que ver con tus ideas, son prácticas, técnica. Hay técnica muy concreta y la tenemos en el Vipassana y la tenemos en el Zen y la tenemos en el Dzogchen, la tenemos en todas las tradiciones budistas, llegamos a lo mismo. La técnica es dhyana y está ahí y la puede aprender cualquier persona en 5 minutos, aunque le cueste una vida practicarla. La técnica nos la dejó el Buda. Es el Samadhi. La técnica para alcanzar el Samadhi es precisamente la meditación budista. Y esa meditación budista no parte de imaginar cosas o de ponerle una traba a tu mente. Parte de estar en la realidad. Como dice el Buda, el monje que está practicando, ¿verdad? El monje practicante, cuando se sienta, sabe, esta palabra es clave, sabe que se sienta. Cuando se acuesta, sabe que se acuesta. Cuando camina, sabe que camina. Esto es consciente de este ejercicio de sentarse, de caminar o de respirar con la respiración entrecortada y alta o profunda y suave, o que sabe que tiene las piernas cruzadas, o que sabe que su espalda está recta. Esta conciencia del cuerpo-mente, de lo que hueles, de lo que miras, de la inmediata realidad y de lo que está ocurriendo en tu cuerpo-mente y en tu pensamiento y emoción, esta mirada testigo de todo lo que ocurre aquí y ahora, eso es el conducto que te va a llevar a poder percibir todo esto desde un paso atrás, desde esta mirada que todo lo mira y experimenta este gran silencio, este gran vacío de yo fijo, esto que me condena al sufrimiento y encontrar esa otra cosa luminosa, prácticamente indescriptible, que intersomos con el Buda y con todos los maestros. Eso que es que no sufre. Esa cosa que es que no sufre y que no está en el tiempo en sí misma, pero no es una dimensión mágica, es el gran ser, la gran mente, el rostro original, la mente iluminada, Buda. Y esa budeidad la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos. Lo que pasa es que no tenemos costumbre de usarla, por eso hay que practicar, por eso se entrena uno. Y no queremos que creas en esto, eso quiero que lo entiendan muy claramente. De lo que se trata el budismo y donde tiene esta identidad clave como religión, es que no se va a meterte más ruido. Esta es una realidad del sufrimiento, hay una técnica para quitarse el sufrimiento, es el óctuple sendero, te quita el sufrimiento que ya se generó, te quita el sufrimiento que está por generarse, te quita el sufrimiento que pudiera generarse. Si lo practicas, te aleja del sufrimiento. Si tú entiendes así el óctuple sendero y entiendes que esto es una técnica, un método que le sirve a todos los humanos de muchas culturas, de muchos tiempos, y a todos les ayuda, entenderás por qué hablaba yo de esta conexión con lo que, esta correspondencia, correlación con el pensamiento científico pragmático. Y desde ahí puedes entender que la realidad es la que es. Ya para ir acabando, ¿cuántos de ustedes han sentido que porque el cielo está brillante, tu ánimo es feliz? Que porque está lloviendo, el cielo está triste. Que porque sopla, es que el viento siente mi angustia y mis suspiros de amor por ella que se fue. Esa proyección de mi emocionalidad sobre lo de afuera es neurosis.
Puede ser poética, hay canciones bellísimas, hay poemas maravillosos al respecto, pero no es real. La belleza cruda de la talidad es: yo estoy aquí, provisionalmente. Esto está aquí. Ya por sí mismo es suficiente. No necesita que le pongamos aditivos, no necesita que le pongamos atributos. Ya es. La talidad es. Somos en esta talidad, en estos millones y cientos de millones de karmas, millones y millones de karmas sutiles, suaves, convulsos, que están fluctuando todo el tiempo, que nos configuran, que nos desconfiguran, que nos hacen vivir, que nos matan, que es toda la Tierra con todo el cosmos, esta marea de vida y de energías que están todo el tiempo fluyendo, que se hacen conciencia, que no, que dan fantasías mágicas, sí, pero también que dan realidades concretas como la ternura, la solidaridad, el amor, la vida misma, surgiendo de lugares impensables. Esta maravilla que es la talidad ya es, sin necesidad de que nosotros le pongamos atributos, voluntades, destinos, explicaciones, ya existe por sí misma. Y siendo así, es justa, pareja, para todos ocurre igual. Por lo tanto, esta realidad no va a negociar conmigo nada, no me va a dar nada, no va a conspirar para que algo me pase. Eso es pensamiento mágico. La realidad no negocia nada, no trama nada, no trae planes ocultos, no me complace, no intenciona nada la talidad, no premia, no castiga. Y eso es maravilloso, porque entonces, si yo traigo toda esta convulsión emocional dentro, me atengo a la realidad, veo la realidad tal y como es. Y entonces, si no está pasando nada, afortunadamente en mi casa, pura paz. Si está pasando algo, aún violento, me enfoco en resolverlo, en sobrevivir, en encararlo, en huir. Y esa sensación de vida llegará a lo que me decía alguna vez una persona: el día que me tiraron de balazos me sentí más vivo que nunca. Lo entiendo. Claro que sí, por supuesto. Eso te puso en la talidad del riesgo, y ese silencio es la experiencia de la iluminación. Claro que sí. Se te va al ratito, pues, claro. Pero esto es lo que tenemos como una gran realidad. El momento presente, aún si tú te das cuenta de tu propia neurosis, si tú te das cuenta de tu propia locura. Muchos de los buscadores espirituales que yo he conocido se dieron cuenta alguna vez: algo estaba raro con ellos, algo no coincidía, algo no sucedía, algo no estaba ahí. Buscaron y buscaron y buscaron, buscaron terapia, buscaron maestros, llegaron a una solución espiritual, siguieron adelante y hoy se ríen de esa situación. Es mi historia personal y es la historia personal de muchos maestros budistas con los que yo he platicado y tengo contacto. Resulta que cuando encaras la realidad desde la realidad, como dice el maestro Mangon Sunim, que es un maestro coreano, dice: ahí donde te caes te levantas. ¿Qué quiere decir esto? Con el cuerpo que te caes, con el cuerpo que te levantas. No hay más. Tú tienes todas las condiciones humanas, aún en la locura, aún en la neurosis. Si estás ya metido en esta búsqueda, tienes las características humanas suficientes para hacer un alto y segregar, desnatar tus fantasías y necesidades de la realidad. Refugiarte en la realidad y desde ahí partir para construir algo que le llamamos paz mental. Pero tienes que aceptar ciertas cosas. Y esas cosas no son, insisto, no son dogmas en el sentido estricto. Lo que tú tienes que hacer para refugiarte en la realidad no es irte a las montañas, ni volverte monje, ni dejar de comer esto o aquello, ni hacer 1000 postraciones. Los de nuestra tradición hacemos postraciones tipo coreanas, y si de repente les pido que hagan 1000 postraciones. No, lo que tú tienes que tener es claro algo. A ver, ya para ir terminando con esto.
Lo primero que tú tienes que entender para usar el escepticismo en el budismo y la talidad como refugio es entender que todo tiene consecuencias. No es un dogma de fe, es un mira la verdad de las cosas afuera de ti y dentro de ti. Todo, te guste o no, todo tiene consecuencias. Todo. Es el karma. Si entiendes esto, tú eres el resultado maravilloso, tú eres tu propiedad, eres el karma de todo lo que te haya pasado. ¿De acuerdo? Te guste o no te guste, el karma del pasado no se puede cambiar. El karma del futuro no se puede más que intencionar. Esto que soy puede hacer un karma distinto, intencionado. Igual me sale, igual no me sale, porque todo es relativo y provisional. Pero yo puedo irme modelando hacia aquello que puede ser mejor para mi vida y la de otros. Entonces, soy mi máxima posesión como karma, todo tiene consecuencias y soy responsable de todo aquello que haga con mi vida. O sea, si primero entiendes esto, que el karma existe y que todo tiene consecuencias, no como dogma de fe, como prueba real en la realidad. Todo tiene consecuencias. Lo segundo es que todo es transitorio, todo es provisional, todo es fugaz, todo es mientras, todo es como decimos en México, tantito, nomás tantito, todo. El sufrimiento, la amargura, mis creencias, mis relaciones, todo es transitorio. Por lo tanto, más que estar espantado, pues así es. Como decía mi abuelo, pues cuando hay agarra, claro, o sea, si todo es transitorio y ahorita hay oportunidad, pues lo tomo y lo uso y lo aprovecho y lo agradezco. Cuando no hay, pues no lo estoy añorando. Ya no hay. Cuando se acabó, se acabó. Todo es transitorio. Si puedes asumir que todo es transitorio, entonces podrías estar claro de que nada tiene una identidad fija. Todo lo que es inmutable, todo lo que es transitorio, no tiene un yo fijo. O sea, todo lo que no es inmutable. No hay algo que sea inmutable. Todo muta, todo cambia, todo se transforma, todo se vuelve otra cosa. Es la dinámica de la talidad. Tú también, tu sufrimiento también. Por lo tanto, no estás condenado a vivir siempre en tu sufrimiento si no quieres. Necesitas una voluntad para cambiar esto, pero no estás obligado a repetirte en el sufrimiento. El melodrama es esta tragedia individual donde nos hacemos nosotros las únicas víctimas del universo, cuando eso no es verdad. Es una percepción desde nuestra pequeña vasija, desde nuestro rinconcito del mundo, desde esta experiencia del karma que soy yo. Pero esto puede cambiar, esto cambia de inmediato, esto cambia todos los días, lo puedo cambiar. Si tienes esa conciencia, con esta claridad, entonces vas a entender que estar en paz es lo que en el budismo entendemos por felicidad, no el gozo, no la alegría, no la excitación, no el disfrute. Eso ocurre, pero también es fugaz, es provisional, ¿no? La verdadera y profunda felicidad que el budismo te ofrece es esta ecuanimidad, este hábito de la paz mental, esta habilidad de la paz mental. Y entonces, si lo haces como una elección consciente, si vives en la paz mental, tú vas a poder comprobar que el karma, la impermanencia y el no yo no son maldiciones. Tienen, como decimos en el budismo zen, un lado brillante y un lado oscuro, o sea, un lado sombreado y un lado luminoso. Es la misma piedra, si la giras dices, bueno, en el lado malo, pues hay cosas que me gustaría que duraran, que no van a durar. Y en el lado bueno, pero hay cosas nuevas que están maravillosas. Ah, qué padre, o sea, todo gira la piedra, todo tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Y es la misma cosa, es la misma piedra, nada más la giras, es según con los ojos que lo ves. Entonces, entendida la felicidad como la paz mental, es voluntaria, depende de ti, es el karma que tú puedes crear. Y tienes que ser escéptico de ti mismo. Y cuando tú creas que todo está mal, pues verificas la realidad. Si todo está mal, pues haz algo, zafate, escápate, ayúdate. Si es solamente tus ilusiones que no checan con el mundo, pues deja tus ilusiones a un lado. Si es nada más tu hábito de sufrimiento, deja de hacerlo.
y practica la paz mental hasta que adquieras la habilidad de vivir en eso, de vivir en la paz mental. Entonces, para acabar, la práctica del Zen, se ha hablado mucho, pero la práctica del Zen es la práctica dhyana. Si le pudiéramos llamar de otra manera, el budismo Zen es el Buddha Dharma Dhyana. Esto es una escuela de enseñanza de la libertad del sufrimiento, de la iluminación, pues, centrada en la práctica de la atención plena al momento presente, dhyana. Entonces, quisiera aquí terminar y bueno, escucharlos, podemos platicar, pero entiendan, por favor, y con esto los dejo, la talidad está ahí. El Buda nos enseñó una sola cosa, es este sufrimiento emocional y cómo quitárselo. Y la talidad es el refugio. Cuando no te mata, sigue siendo el refugio. Y a veces, pues te matará. Y tendremos que ser lo que nos toque ser, como tantos otros anónimos que ya se fueron. Y no hay que hacer drama por eso. Norebochi, muchísimas gracias. Excelente exposición. Creo que Sí, gracias. esperamos que muchas personas tengan preguntas, porque ha sido muy buena la exposición. Entonces, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Anímense, prometo no usar el bastón. Muy bueno, pero usa el bastón de palabras, no el bastón Sí, físico. no vamos a usarlo. Usa el bastón de palabras. A ver, cualquier pregunta está bien, cualquier duda. Si quieren practicar la atención plena al momento presente, bueno, aquí está Capac, está Bodaishin, está, ¿quién más está aquí de nosotros? Está, bueno, el maestro Nandicena, por favor, la gente del Instituto Budista de Estudios Hispano, son especialistas en poder entrenar Samatha, Samapati, Jhana, todos los métodos que tenemos, los medios hábiles que tenemos para practicar la meditación al momento presente. Sí, Okay. Eso es bien importante. Y usted lo ha planteado de una manera en que esas prácticas van enfocadas a la vida personal. O sea que, digamos que, como que, ok, hay que entender la realidad tal como es, pero hay que practicar y desarrollar una técnica para poder expandirse, ser más felices o descubrir otras realidades, ¿no? Ha estado muy interesante su plática, ¿verdad? Muy, muy Sí, interesante. sí, y también de verdad que me encantó. Y también esto de que hay que estar de dudar, de siempre dudar, ¿no, Sensei? De que no es lo que me están enseñando, sino dudar y comprobarlo. Darle el beneficio de la duda, pero probar, experimentar a ver si eso que me están enseñando en el budismo, en el zen, tiene realmente es así. No es una fe ciega, no es como decía usted, algo mágico. Ya hay No, y el preguntas en Kalama el Sutra, chat. a ver. Sí, ahí nada más rápido. El Kalama Sutra nos dice claramente, el Buda, el maestro nos dice, no porque te lo diga un maestro encumbrado, no porque esté en los libros, no, pruébalo. Si quita el sufrimiento, practícalo. Uh-huh. O sea, no estoy diciendo nada que no haya dicho el Buda. Es muy sencillo, no se trata de creer ciegamente. Quítalo, o sea, se quita el sufrimiento, úsalo. No se quita el sufrimiento, pues no te hagas el loco. O sea,
¿Te gusta estar así? Ah, bueno, pues está bien, es tu derecho. Pero no te engañes. A ver qué pregunta hay. Betty creo que va a encargarse Ok, claro de que sí. las... Ok, de Ignacio Arismundo nos dice, excelente presentación, muchas gracias. Nuestra situación global con el COVID-19, ¿cómo la afrontamos desde su perspectiva Zen? ¿Esta es la talidad que usted menciona? Sí, claro. A ver, en la talidad, lo que hayamos hecho nos puso, o sea, como seres humanos, ya sea cualquier teoría que haya al respecto, cualquier razón por la que estemos encarando este virus, hay una explicación que es muy plausible, que los seres humanos cuando entramos en ambientes donde no estábamos antes, nos enfermamos de virus que no habíamos conocido antes y nos enferman como antes no nos habían enfermado. Si hoy somos tantos y nos ponemos a depredar y nos metemos en lugares que no y nos comemos lo que no comíamos, pues nos va a enfermar. Y hoy hablamos del COVID, pero puede ser una cucaracha que te comes para ver a qué sabe y trae unos gusanos que no conocías. O sea, a lo que voy es muy sencillo, es el karma que tenemos como humanidad es enfrentarnos en la vida y la vida misma, los virus son parte de la vida misma. El virus no tiene una maldad o una conciencia, es un ser que está queriendo sobrevivir como nosotros. Lo que pasa es que ahora nos tocó a nosotros y nos sentimos como que afectados, pero es parte de todo, esta es la talidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es lo que olvídate de la magia, cuál es lo que nos dice y nos ha demostrado la ciencia que funciona? Simple, 2 personas cercanas se contagian, 2 personas separadas no se contagian, pues el distanciamiento social. Una barrera sirve para evitar el rocío, pues póntela. Quítate de aglomeraciones si puedes, si tienes que trabajar y aglomerarte, pues ni modo, pasa por ahí, ten prácticas higiénicas. O sea, ponérsela difícil para que te contagie porque tiene un mecanismo conocido y agradezcamos que nos tocó como humanidad, no la Edad Media y la peste, nos tocó el siglo XXI, Internet, un esfuerzo mundial de científicos trabajando juntos, comunicación instantánea en la punta de los dedos y el conocimiento de más de 300 años de ciencia que nos da toda una posibilidad de atacar esto desde su raíz. La mayor parte de la gente no entiende qué cosa significa una vacuna hecha de RNA. Si se ponen a estudiar van a ver que es una maravilla técnica. Todo eso está ahí. ¿Y qué nos piden? Paciencia y quédese en su casa si puede. Pues hazlo. Esto es la realidad tal cual es, claro, así es. Y hoy fue el COVID, pero ya fue antes la fiebre española, ya fue la peste, ya fue la viruela, o sea, y la humanidad ha pasado por de estas. Lo que pasa es que antes teníamos el pensamiento supersticioso y si ponías una cruz ahí o un símbolo o cualquier cosa en la ventana de hierbas, esperábamos que no pasara por ahí la enfermedad que pensábamos que era la maldición de una bruja. Somos siglo XXI, eso sabemos que, pues si la quieres poner, ponla, pero no va a pasar. O sea, haz lo que la lógica más básica de la realidad reproducible nos pide. Que hay que entender desde del COVID, pues que es una enfermedad más, no es la primera vez. Y en China hay registros, en Corea, bueno, en Corea les pasó la persecución mongola y la guerra durante 200 años, o sea, todas las tragedias, tanto provocadas por enfermedades como por hambrunas, como por sequías, por otros ejércitos, la violencia es parte de esta realidad. La vida es dura. Lo que pasa es que somos una generación o varias generaciones urbanas que nos la habíamos llevado más o menos chachi sin preocuparnos del planeta, valiéndonos un queso lo que estaba pasando en el mundo, y se nos vino encima el mundo. Pero no quiere decir que no estuviera pasando. Corea sigue en guerra, ¿no? Mucha gente, claro, y hay guerras, y además mucha gente habla de la conciencia. Quiero la conciencia espiritual como si fuera algo bucólico y santito, ¿no, papá? Confrontarte, participar, esta situación de solidaridad, este riesgo de muerte diario. Esta es la conciencia, si no, ¿cuál? Así es. Tenemos ahorita otra El pregunta. consciente que anda haciendo locura. Sí. Bueno, tenemos otra, dice, o sea, Lucy Pacheco dice, o sea, todo está en el poder de la mente, así lo entiendo.
pone ella. Lidia Gutiérrez pone, ¿cuáles serían o cuál sería la primer práctica de iniciación? A ver, vamos a entender algo. Cuidado, ¿eh? No es pensamiento mágico del tipo lo crees y lo creas. No, el Buda nunca dijo eso. La gran mente, la talidad, la gran mente no es una persona, no es un personaje. ¿Tú tienes la capacidad de hacerte sufrir? Sí. Y el Buda lo dice y está compilado en el Dhammapada. Aquel que habla o actúa con una mente impura, o sea, ofuscada por el sufrimiento en las ilusiones, a ese el sufrimiento lo va a seguir como la rueda sigue la pata del buey, o sea, es el karma ineludible. Si tú rechazas la realidad, no eres pragmático, no eres responsable, quieres que todo dure, si tú dejas que tu mente esté bloqueando con ilusiones, no te quejes de tu sufrimiento, es tu karma obligado. Aquel que actúa con mente pura, esto significa una mente clarificada en la realidad tal cual es, que no depende de sus creencias, sino que comprueba la realidad, a ese la felicidad lo sigue como la sombra no abandona al hombre. Son de los primeros versos gemelos del Dhammapada. Y eso es lo que el Buda nos enseña. Por ahí también en otro dice, si haces lo que debes para quitarte el sufrimiento, obtienes lo que mereces. Si no haces lo que debes para quitarte el sufrimiento, obtienes lo que mereces. Siempre obtienes lo que mereces, no te quejes. Por eso no es una condena de destino o de pecado, es si tú persistes en tus ilusiones, pues no te quejes de andar dándote de topes con la realidad. No te va a salir más que la realidad. Entonces, sí, el poder de la mente está ahí, sí, claro, pero ojo, no como algo mágico, no se confundan. Porque luego han tomado copy-paste del budismo y dicen que decimos eso y no es cierto, ¿eh? No. O sea, alguien que trae una máscara en la cara, pues, y se sale a correr a la calle, pues seguro se va a tropezar. Pues igual, alguien que quiere imponerle sus ilusiones al mundo, la realidad se va a encargar de ponerlo en su lugar. Y no va a entender por qué está neurótico. Claro, eso es importante. La otra que, esta era del poder de la mente. ¿El otro es qué? La talidad es independiente a mí y me incluyo. Me encanta. Eso dijo Laura Olavarrieta. Lidia Gutiérrez, la anterior, dice, Claro. ¿cuáles serían o cuál sería la primera práctica de iniciación? Yo digo que la única práctica de iniciación sería meditar en la realidad tal cual es. A ver, es muy sencillo. Muy sencillo. Los reto a que me obedezcan 3 minutos. Ni un minuto más. 3 minutos. Y no hagan nada más. No hay truco. No hay escondites. No les voy a hacer ningún engaño. Ahí donde están. Peguen la lengua al paladar. Arriba. Y respiren profundo. Y no digan ningún concepto. Solo huelan e identifiquen a qué huele. Pero sin decir que huele. Ese es el reto. No digas huele a esto. No. Olfatea. No mires la pantalla, entorna tus ojos y ve la luz, los grados de luz alrededor tuyo, sin decir nada. Escucha. Siente la temperatura y la textura de toda tu piel en todas las zonas donde toque tu cuerpo algo. Siéntelo. No digas nada. Siente el sabor de tu lengua, el sabor de tu boca, pero no digas nada. Y ahora, toma aire profundo
y ve el flujo, nota el flujo de pensamientos y emociones. Pero no digas nada. Ahora, ya les dije qué van a hacer. Ahora vamos a hacer esto solo por 5 respiraciones. No se dice nada. Esto es como el juego de los niños. Engarrótate ahí. Suspéndete. Quédate congelado. No te muevas. Encantados. Te tienes que quedar encantado. Vas a hacer todo esto que te dije, los 6 sentidos. Los 6 sentidos, pero sin decir palabra, sin seguir nada. Solamente suspendido. A la 1, a las 2, a las 3. Respiren profundo y háganlo. Mientras esto hacías, ¿dónde estaba tu sufrimiento? ¿Mm? Chicantaza. Esa es la técnica de iniciación. Se aprende en 3 minutos. Ahora háganlo así. Un alumno le dijo a otro, a un maestro, dijo, oye, esto está muy sencillo de hacerse. Hasta un niño de 4 años lo puede hacer. Ajá, pero lo puede practicar un hombre por 50 años. Esto es todo. No hay más truco. Muy bien. En la talidad estabas, ¿no? Y cuando te refugias en la talidad, cuando tocas la talidad, está el silencio del momento presente, ¿no? Lo vieron, ¿no? Lo sintieron. Si lo hicieron correctamente, lo hicieron. Estamos aquí y ahora. Esto es. Esta es la talidad. Este es el refugio de la talidad. ¿Practicas esto cuándo? Pues a todas horas. Hay un maestro que se llama Chi I que decía, esto es pararse, ver y dejar ir. Lo que no está aquí y ahora. Shikantaza, solo así, ¿no? Solo sentarse, ¿no? Esto es Zazen. Esto es Jhana. Esto es Zen. Nosotros le decimos silencio, suspenso, en ecuanimidad, libertad perfecta. Esto es lo mismo, esto es budismo. Gracias, maestro. No hay más práctica iniciática. Así es. Muchas gracias, Gracias, maestro. Sensei. Gracias. Acabamos lo de preguntas y respuestas. Te cedo la palabra, Marina. Gracias. Sí, gracias, Betty de Capac. Muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias, Sensei Bochi. Creo que, bueno, los comentarios en el chat son esos, ¿no? Como todos, excelente, gracias. Bueno, quedó una pregunta, pero al final, pero creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Por la hora. Sí, Sí, está Eh, bien. sí, sí. Esta bien. persona que dice la posverdad. No, a ver, la posverdad es lo que no se dice. Cualquier posverdad o cualquier realidad relativa o mi verdad aparte, ese tipo de cosas son trucos, son trucos. En el Zen es muy claro. A ver, en la realidad hay gente que dice la verdad y hay gente que no dice la verdad. Le llame como le llame. Si no corresponde a los hechos, pues no es real. Entonces, ¿cómo lo ves con la talidad? Tú dices, bueno, como dicen, al pan pan y al vino vino, ¿no?
usted está diciendo algo inexacto, impreciso y con la intención de engañar a otros. Es usted un mentiroso, eso se llama mentira. ¿No? Dice, no, es que es mi verdad alterna. Sí, claro. Está bien, aparte racionalizas tu malignidad. Está bien, si quieres, está bien, juega contigo. No, la realidad es la realidad tal cual es. Ya otro día hablamos, si quieren, hablamos de inteligencia artificial y la felicidad sostenida, o de una realidad aparte, tipo chamánica contra chips y las metapersonalidades inducidas en artefactos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuando todos seamos Robocop. Eso sería muy interesante. Eso sería muy interesante. Sí. Seguro. Sí, pero eso también tiene su truco. Es otro truco del ego. Es la intención del Atman. Seguimos ahí. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a usted, Bernardo. Como decía un Muchas maestro gracias. Wampo, si ya aprendiste a meditar, síguelo haciendo, nada más no te caigas. No te tropieces. Vete derechito De y no verdad. tropieces. Eso es todo. Gracias, maestro Bocci. Gracias, de verdad que muchísimas gracias. Gracias, Betty de CAPAC, Winston Velasco de Instituto de Gracias, Estudios Betty, Budistas Wally, Hispanos Marina. Gracias. y yo del Centro Zen. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Bueno, por supuesto que Bernardo Bocci lo sigan en nuestras redes, que seguro para que vuelvan a conectarse con los próximos el próximo viernes. Va a estar, y disculpen que se me cerró aquí la información, vamos a tener a la Lama Norbu con descubriendo el potencial de tu mente. Ahí en este curso estudiaremos desde la perspectiva budista la mente, cómo está estructurada, cómo funciona, cómo se forman nuestras experiencias. Y bueno, cantidad de cosas interesantes. Va a estar bien interesante, así que bueno, se pueden inscribir a través de la página del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Marina. También se pueden inscribir con CAPAC. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, Ceci Garcés. Gracias. Verdad, bueno, con CAPAC. También en Mar de Lotos también nos apoyan con eso, así que también por allá pueden seguir la información. Y con Centro Zen Bodaishin. Claro. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Bye, maestro. Gracias.